Bon dia. Bon dia a tothom. Benvinguts ja a aquesta segona sessió, o aquest segon dia, d'aquest Festival de les Humanitats de Dénia. Aquest matí per parlar de la decadència d'Europa i els canvis en l'hegemonia mundial. Vamos a hablar de decadencia europea y vamos a hablar de cambios mundiales. Lo haremos con dos personas que saben muchísimo desde dos perspectivas distintas de este tema, con Pankaj Mishra, que es escritor y ensayista, es autor de diversos libros, entre ellos Fanáticos insulsos o La edad de la ira. Vamos a hablar también con Núria Oliver, que es cofundadora y vicepresidenta de ELIS, asesora científica en jefe del Instituto Vodafone y científica también jefe de datos en Data Pop Alliances. Por tanto, ella tiene esta visión más tecnológica de estos cambios que están modificando nuestra sociedad. Creo que esto hace un poco de ruido y me lo aparto, si se me oye bien así. Bueno, buenos días a los dos para empezar. Good morning. Tenemos que hablar de esta decadencia de Europa y tenemos que hablar de estos cambios de la hegemonía global precisamente cuando todos estos cambios están en marcha, cuando esta decadencia no solo de Europa, probablemente de lo que ahora se vuelve a llamar Occidente en el análisis, está siendo impactada por una concatenación de conflictos, incluso de viejos conflictos que se reavivan con muchísima fuerza. Estamos viendo cómo cuesta encontrar una posición propia en Europa, hace solo 24 horas, ¿no? para posicionarse conjuntamente sobre el conflicto en Israel y Palestina, esta discusión semántica en torno de si llamar a una pausa humanitaria era suficientemente contundente sobre lo que estaba ocurriendo sobre el terreno. Hemos visto cómo esta unidad cimentada que ha conseguido aguantar más de un año alrededor de la invasión rusa de Ucrania se deshacía en cuestión de horas cuando se trataba de Israel. Estamos viendo cómo hay una aceleración de posiciones también en el llamado sur global, que es un concepto que me gustará analizar también esta mañana. Cómo se está expandiendo, de hecho, esta brecha, esta distancia entre norte y sur. Cómo esta doble moral de la Unión Europea o de Estados Unidos cada vez se ve con más fuerza hasta el punto que hay instituciones como la misma Conferencia de Seguridad de Múnich este año en su informe anual reconocía literalmente la doble moral de Occidente y cómo eso pasaba factura, ¿no? en conflictos alrededor del mundo. Por tanto, hay un distanciamiento claro norte y sur que se acelera en cada conflicto. Hay un distanciamiento también sobre la capacidad de influencia, sobre quién detenta el poder en este momento. Hablaremos de cómo la tecnología ha influido precisamente en esta atomización del poder, cómo el poder está en manos también de empresas privadas en este momento, cómo afecta eso el poder del Estado, cómo ha afectado la tecnología precisamente a la calidad de la democracia. Una democracia que está en recesión, en declive, ¿no? El último informe de IDEA decía que se han retrocedido 30 años en calidad democrática en el mundo, que estamos a los niveles de 1989, ¿no? Y todo eso ante una perspectiva de un año que viene, ¿no? Un 2024, donde habrá elecciones en la Unión Europea, en Estados Unidos, en Taiwán, en India, en Rusia, en Venezuela, donde esta sensación de incertidumbre todavía se multiplica más, ¿no? Entonces, todos estos cambios se ven impactados por esa concatenación de eventos, de novedades que van solamente, digamos, ensanchando o ampliando las preguntas. Y como tenemos muchas preguntas, pues vamos a buscar las respuestas, vamos a buscar el análisis esta mañana. Y quería empezar precisamente con Pankaj Mishra porque él ha analizado muchísimo esta brecha entre Oriente y Occidente. Él, si por algo se le reconoce, es por esta capacidad de señalar las contradicciones de unos y otros, por esta mirada crítica también a esta aproximación, a esta hegemonía, o al menos a ese relato hegemónico del mundo que durante mucho tiempo se vendió como el único verdadero, ¿no? ¿Qué está pasando con estas hegemonías en declive?
¿quién detenta la hegemonía? ¿Puede haber una hegemonía mundial en estos momentos? O al contrario, también leía en un documento de perspectiva de la Comisión Europea que cada vez más este concepto de batalla de narrativas está evolucionando a lo que ellos llaman una batalla de ofertas. Es decir, que como hay una atomización del poder, hay una atomización de las ofertas, unas alianzas flexibles, ¿no? Unos gobiernos en los que por cuestión de intereses les es más fácil pactar con unos o buscar alianzas en un sector con unos poderes y con otros en otros capítulos, ¿no? Yo creo que todo eso lo que alimenta es esta sensación de desconcierto a la hora de explicar el mundo. Pero, Pankaj, gracias por estar aquí y empecemos por aquí, si nos podemos situar un poco en este debate. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, dice el ponente en castellano. Y nos dice que siente mucho tener que hablar en inglés porque su español no es muy bueno. Se pasa al inglés. Bueno, creo que el concepto del sur global que ha emergido con muchísima rapidez, sobre todo en los últimos 2 años, se ha convertido en un concepto, digamos, convencional. Durante mucho tiempo, la idea del sur global pues se utilizaba por parte de activistas militantes, de izquierdas, académicos, para explicar estas diferencias económicas entre los países fundamentalmente occidentales y los países de Asia, África y Latinoamérica. Pero en tan solo unos meses es un término que se ha reutilizado por parte de los europeos y nos preguntamos por qué. Hay un motivo ciertamente cínico detrás de todo esto, porque en febrero de 2021, cuando Putin pues lanzó ese asalto a Ucrania, se hizo muy patente muy rápidamente que una gran parte de la población del mundo, muchos de los países ciertamente no iban a apoyar a Europa y a los Estados Unidos en su campaña contra Rusia en Ucrania. Y es justamente el periodo en el que los líderes europeos comenzaron a hablar de aquel sur global, ¿no? Y en aquel momento, a partir de entonces, a partir de 2022, se han tratado de convencer cada vez a más países en el sur global para que se unan a Estados Unidos y a Europa en sus sanciones contra Rusia y en otros proyectos que se han lanzado y iniciativas contra Rusia. Bueno, hemos visto que hay muchos países principales del sur global que incluyen a India, Brasil, Indonesia, Sudáfrica. No solo continúan sus relaciones con Rusia, sino que en muchos casos incluso han ampliado estas relaciones militares y económicas. Por ejemplo, la India es un buen caso. Cada vez es más dependiente del petróleo que proviene de Rusia de lo que hace, si lo comparamos con hace 5 o 6 decenios. Así que los países del sur global, de alguna manera, han permitido que Rusia escape de las peores consecuencias de las sanciones de Occidente. Así que creo que toda esta iniciativa para tratar de establecer estas relaciones con el sur global, para que consideren la invasión de Rusia de Ucrania por parte de Rusia y la caricaturucen no ha funcionado con estos países, sobre todo esta visión europea y de Estados Unidos. Y ahora estamos viendo algo similar en el conflicto
en Palestina, ¿no? Me parece que es un conflicto mucho más peligroso, porque de alguna forma pues va al corazón de muchos de los problemas fundamentales entre las naciones blancas del occidente, llamémoslas así, y lo que el pensador africano Du Bois denominó las naciones oscuras, darker nations. El conflicto de Israel y Palestina se está sucediendo ahora mismo en un momento muy complicado entre Occidente y el sur global, y creo que no nos estamos dirigiendo básicamente a esta cuestión, por lo menos la prensa internacional, ¿no? Porque aquí tenemos que entender que hay una gran parte del mundo, Estados Unidos y Europa, cada vez se están encontrando más aislados en esta visión sobre Israel, y mucho más que con la situación de Ucrania y Rusia, porque desde el principio del siglo XXI la autodeterminación palestina, los derechos de los habitantes de Palestina, los habitantes árabes, pues ha sido una llamada que ha representado el anticolonialismo, la decolonización. Hemos escuchado a dirigentes hablando de los derechos de los palestinos, y básicamente no podían entrar, los israelíes no podían entrar en este territorio con las armas y el apoyo de los británicos. No se podía crear aquí un territorio que iba a depender simplemente de la buena voluntad de los árabes, y básicamente todo esto pues iba a justificar las reacciones árabes, ¿no? Es decir, hay muchísimos ejemplos de grandes pensadores, líderes en India, en China, Indonesia, y no hablo solo de países musulmanes, que ponen en tela de juicio la imposición de Israel sobre los palestinos con el apoyo de los Estados Unidos y muchos países europeos, y con todo el tema de las relaciones internacionales de Israel, y desde 1967, desde la formación del Estado de Israel, con los asentamientos cada vez más que iban extendiéndose, ha habido una narrativa cada vez más crítica con Israel, y esta narrativa no ha desaparecido, de hecho ha ido creciendo. Muchos de estos países del sur cada vez son más potentes económicamente. En las últimas décadas hay gran parte de la población de estos países pues han venido como migrantes a Europa, a los Estados Unidos durante las últimas 5 o 6 décadas, y ahora tienen cargos importantes en la política, en el fútbol. Hay muchos jugadores de fútbol, por ejemplo, norteafricanos, y estoy hablando de una población que cada vez forma parte de esta narrativa del sur global sobre la gran injusticia que se está infligiendo con la población palestina, y evidentemente pues ver los ataques terroristas de Hamas, y ver ahora cuando ven lo que está haciendo Israel ahora, la venganza de estos actos terroristas, y cómo la población que más va a sufrir son niños y mujeres, pues tenemos esta dicotomía, Estados Unidos y Europa por una parte, y el sur global es por otra parte. Esta visión cada vez es más profunda, esta división. Así que no nos ceñimos únicamente a una guerra regional en la que participen Irán o Siria, en Oriente Medio. Lo que estamos viendo no es únicamente la amenaza a la democracia, sino la moralidad internacional, el derecho internacional. Se está viendo
de alguna forma amenazado por el apoyo prácticamente unánime a este asalto militar de Israel al territorio de Gaza. Y esto realmente es muy, muy peligroso si lo comparamos con la situación de Ucrania. Y me refiero, quiero decir que es peligroso porque no estamos reconociendo los peligros que esto puede traer. Ciertos líderes europeos, por ejemplo, y me refiero, los gobiernos de España y de Irlanda han sido excepciones, pero la forma ciega en la que, por ejemplo, Alemania, Austria, República Checa, Hungría, de alguna forma apoyan de forma unilateral a Israel y hacen que invisibilizan el sufrimiento palestino. Esto creo que es muy peligroso. Creo que Europa, la Unión Europea como modelo, Europa como idea, ha sido un ejemplo, la Unión Europea durante muchas décadas. Y esto sufre ahora, está mismo en peligro de poderse destruir y desintegrar por este gobierno de extrema derecha en Israel. No olvidemos que Israel, pues básicamente habla de limpieza étnica abiertamente, es un gobierno de ultraderecha y esto no se puede olvidar. Y creo que la democracia en Europa pues está siendo sometida a una serie de retos con el aumento de la extrema derecha en países como Italia o Francia, ¿no? Es una postura geopolítica que, por ejemplo, se ha definido por personas como Ursula von der Leyen u otros líderes. Pues esto está posicionando a Europa, está poniéndola en una posición realmente complicada. Ayer, por ejemplo, pues bueno, sí, asistimos a algunos signos de progreso gracias a la intermediación de los gobiernos español e irlandés, con declaraciones para llamar a esta pausa humanitaria, como lo dijo el secretario general de Naciones Unidas, este sufrimiento épico que están pues siendo sometidos los gazatíes, pero tal vez sea demasiado tarde poder, digamos, reparar el tremendo daño que ya se ha hecho a Europa en su conjunto y a la idea de la Unión Europea como una construcción democrática. Si algo ha ocurrido en estos últimos años, sobre todo, es que la sensación de vulnerabilidad que ha sentido la Unión Europea ha sido devastadora. Se ha sentido que el mundo cambiaba a un ritmo en el que no encajaba, ¿no? Y se ha perdido un poco, primero, en la necesidad o en la dependencia de Estados Unidos a nivel securitario, a nivel de recursos energéticos, primero con Rusia y ahora buscando nuevas alianzas, pero sobre todo en su propia visión del mundo, ¿no? Como la Unión Europea siempre se había contado a ella misma que la Unión Europea es un poder basado en normas, ¿no? O basado en reglas. Cuando la gobernanza multilateral entra en crisis, cuando las normas no son las mismas normas para todos, ¿no? El modelo europeo pues, se siente debilitado en ese sentido. Y en esta necesidad de gobernanza compartida global, seguro que la tecnología es uno de los terrenos donde vemos más también esta brecha, esta fisura, ¿no? Cómo la aproximación a la tecnología, cómo el modelo de desarrollo tecnológico también está impactando en estas nuevas hegemonías, ¿no? ¿Quién tiene el poder tecnológico? ¿Qué visión del mundo implica? Hay una experta en ética de la tecnología que me gusta mucho leer, que es Lorena Jaume-Palazzi, ¿no? Que ella siempre dice que al final la tecnología es infraestructura social y que digitalizamos a partir de cómo vemos el mundo, ¿no? Y es esta infraestructura social la que acaba determinando
cómo se va a desarrollar, cómo nos va a cambiar la sociedad. Y la sociedad ha cambiado, la tecnología nos ha cambiado la sociedad sin que haya una visión compartida. Y aquí es donde, Núria, me gustaría que entrases tú a valorar precisamente este impacto en estas hegemonías globales, que es lo que queremos explicar hoy, más allá de los intentos reguladores que hace la Unión Europea, que quizá pueden salir después, y especialmente teniendo en cuenta que tú eres experta en inteligencia artificial y que, por tanto, yo creo que esto ya es una escala más, ¿no?, en esta transformación de una realidad en la que sentimos que se nos escapan las respuestas e incluso quizá las preguntas, ¿no? ¿Qué es lo que nos tenemos que plantear como sociedades? Gracias. Bueno, buenos días. Es un placer estar aquí. Y sí, bueno, yo creo que voy a aportar la perspectiva tecnológica dentro de este concepto de hegemonía y el papel de Europa en el mundo. Si hubiese participado hace, no sé, 5 o 10 años y hubiese preguntado quién no ha oído hablar de la inteligencia artificial, igual algunas personas habrían levantado la mano, pero yo creo que ahora mismo es evidente que todos y todas los que están aquí conocen lo que es la inteligencia artificial, sobre todo desde la irrupción de ChatGPT, ¿no?, y los sistemas conversacionales. Ante lo que nos encontramos es ante una revolución industrial que se conoce como la cuarta revolución industrial y que está transformando profundamente todos los ámbitos de la sociedad, igual que han hecho revoluciones anteriores. Esta revolución implica una unión íntima sin precedentes entre el mundo físico, el mundo biológico y el mundo digital. Y está impulsada por una serie de disciplinas como son la biotecnología, la nanotecnología, la ingeniería genética y la inteligencia artificial. Entonces, en gran parte de la incertidumbre en la que vivimos, gran parte de los cambios de los que estamos siendo testigos están causados por esta revolución industrial. La inteligencia artificial es una disciplina que existe desde los años 50 y que tiene como objetivo crear sistemas computacionales, es decir, sistemas en los ordenadores, que tengan algún tipo de comportamiento inteligente tomando como referencia a la inteligencia humana. De manera que si queremos construir inteligencia artificial tenemos que caracterizar y definir, ¿no?, qué es la inteligencia humana. Y obviamente la primera conclusión a la que llegamos es que no entendemos la inteligencia humana en su totalidad y además los humanos tenemos muchísimas habilidades. Podemos percibir, ¿no?, el entorno en el que estamos, reconocer lo que estamos percibiendo, ¿no?, y reaccionar en consecuencia. Podemos buscar soluciones, aprendemos constantemente, nos adaptamos. De hecho, si no nos adaptamos podríamos desaparecer, ¿no?, como especie. Tenemos múltiples inteligencias, inteligencia social, emocional, lógico, verbal, musical, creatividad, pensamiento crítico. De la misma manera, dentro de la inteligencia artificial hay distintas áreas de conocimiento que intentan emular algunas de estas habilidades. Por ejemplo, el área que intenta emular la capacidad que tenemos para percibir, para ver, sería la visión por ordenador, que son todas las técnicas que analizan automáticamente imágenes y vídeos o generan automáticamente no imágenes y vídeos. El área dentro de la inteligencia artificial que intenta replicar nuestra capacidad para utilizar el lenguaje serían los sistemas de reconocimiento de habla y los sistemas de procesamiento del lenguaje natural, por ejemplo, ChatGPT, ¿no?, etcétera. Históricamente los sistemas de inteligencia artificial se dividen en 3 niveles. Y esto es importante entenderlo porque en los medios de comunicación a veces se aporta una visión extremadamente sensacionalista sobre la inteligencia artificial. El primer nivel es lo que tenemos hoy en día y se conoce como inteligencia artificial específica. Son sistemas que son muy buenos haciendo una tarea, probablemente mejor que el mejor de los humanos, pero solo saben hacer esta tarea. Por ejemplo, el mejor jugador de ajedrez del mundo hace mucho tiempo que no es un humano, es un programa de inteligencia artificial. Pero este programa solo sabe, entre comillas, ¿no?, jugar al ajedrez. Y de hecho, si cambiásemos las reglas del ajedrez de manera improvisada, tendría dificultades probablemente, ¿no?, para adaptarse. Toda la inteligencia artificial de hoy en día, incluyendo ChatGPT, es inteligencia artificial específica.
El segundo nivel se llama inteligencia artificial general, de la que muchas veces se habla en los medios de comunicación. La inteligencia artificial general es la aspiración de la inteligencia artificial. Es decir, es una inteligencia con el mismo nivel de competencia y de complejidad que la inteligencia humana, pero computacional, incluyendo conceptos tan difíciles de caracterizar como puede ser la autoconciencia. Yo creo que estamos muy lejos de tener inteligencia artificial general. No sé si queremos, como sociedad, construir una inteligencia artificial general, pero lo más importante es entender que la inteligencia artificial de hoy en día, que no es general, que es específica, ya está transformando profundamente la sociedad. Es decir, no tenemos que pensar que solo cuando alcancemos inteligencia artificial general será cuando la inteligencia artificial nos impacte. La inteligencia artificial ya nos está impactando, ¿no?, profundamente. Y en tercer lugar, hay autores como Nick Bostrom, de la Universidad de Oxford, que dicen, ¿y por qué nos vamos a detener en la inteligencia humana? Si la capacidad de computación continúa creciendo exponencialmente, hipotéticamente podríamos algún día superar computacionalmente la inteligencia humana. Esto se conoce como superinteligencia, un concepto muy controvertido. El momento en el tiempo en el que supuestamente superaríamos computacionalmente la inteligencia humana se conoce como la singularidad, del que quizás han oído hablar. Y por definición, los humanos no entendemos la superinteligencia de la misma manera que una hormiga no entiende nuestra inteligencia. Personalmente, si pienso que estamos muy lejos de tener inteligencia artificial general, aún más lejos pienso que estamos de alcanzar una superinteligencia si es que algún día la alcanzamos. La inteligencia artificial tiene una serie de características que equiparan el papel que está jugando hoy en la cuarta revolución industrial con el papel que jugó la electricidad en la segunda revolución industrial. En primer lugar, es una disciplina que se conoce como de propósito general o una disciplina transversal. Es decir, se puede aplicar inteligencia artificial a cualquier sector, a cualquier área de conocimiento, desde la medicina, la educación, el transporte, el comercio. Todas las áreas se están viendo impactadas por la inteligencia artificial y por eso está transformando la sociedad. Además, es invisible, igual que la electricidad, ¿no? Porque en realidad son programas de ordenador. Si algo positivo ha tenido ChatGPT a nivel social es que nos ha quitado de la cabeza colectivamente la asociación entre la inteligencia artificial y los robots. Hace 5 años, si yo preguntaba qué es inteligencia artificial, la respuesta más probable era que son robots. Ahora la respuesta más probable es que es ChatGPT, ¿no? Y nos hemos dado cuenta que en realidad son programas de ordenador. Además es actualizable, ¿no? Podemos actualizar estos programas constantemente y es escalable, ¿no? Y luego tiene 2 propiedades muy potentes, pero también peligrosas o propiedades que plantean grandes retos sociales. No solamente nos permite interpretar el pasado o entender el presente, sino que permite hacer predicciones al futuro. Y no solamente interpreta y analiza datos, sino que genera datos. Genera texto, genera vídeo, genera audio, genera moléculas, genera código, en lo que se conoce como inteligencia artificial generativa. Aunque la inteligencia artificial existe desde los años 50, la cuarta revolución industrial solo se ha empezado a producir ahora, no lleva sucediendo desde los años 50. ¿Y por qué? Porque en los últimos 10 años se ha producido la convergencia de 3 factores que han impulsado un desarrollo y un crecimiento exponencial de las técnicas de inteligencia artificial que se basan en el aprendizaje a partir de datos. Y estos 3 factores son, en primer lugar, la disponibilidad de grandísimas cantidades de datos que generamos todos y todas los que estamos aquí, en gran parte, ¿no?, por la ubicuidad de la tecnología, lo que se conoce nuestra huella digital, ¿no? Todas las interacciones que tenemos en el mundo digital dejan un rastro, pero también datos que vienen del mundo físico, porque cada vez más estamos digitalizando el mundo físico. Tenemos sensores, ¿no?, en el entorno que captan la temperatura, el tráfico, la polución. Todos los datos de la ciencia, al final, son datos que están en ordenadores, incluyendo los datos médicos, ¿no? Cuando nos hacemos pruebas médicas, al final esos datos son todos digitales, ¿no?, y están en los ordenadores. Esta inmensa cantidad de datos se conoce como Big Data
y no solamente por el volumen, sino también por la complejidad que tienen estos datos, solo podemos interpretarlos utilizando inteligencia artificial. Ese es el primer ingrediente, los datos. El segundo ingrediente es que tenemos cada vez más capacidades de computación a bajo coste gracias a una ley que se llama la ley de Moore. Y esta ley lo que dice es que cada año o año y medio, por el mismo precio, podemos duplicar la capacidad de computación. Es la ley que hace que cuando nos compramos un móvil, o bien el mismo móvil nos cueste mucho más barato al cabo de un año o un año y medio, o por el mismo dinero nos podamos comprar uno mucho mejor, ¿no? que tenga muchas más prestaciones, que vaya mucho más rápido. Conforme ha ido habiendo disponibilidad de procesadores más potentes, los sistemas de inteligencia artificial obviamente se han ido beneficiando. Tenemos datos, tenemos computación y el tercer ingrediente es el desarrollo de modelos de inteligencia artificial que aprenden a partir de esos datos, inspirados en las redes neuronales de los años 40 y 50, pero pudiésemos decir en esteroides muchísimo más complejos que se llaman redes neuronales profundas y que tienen la capacidad de dar sentido y de aprender a partir de esas grandísimas cantidades de datos. Y son estas redes neuronales profundas las que están detrás de que le podamos hablar a nuestro móvil, de que encontremos un recuadro en las caras, ¿no? Cuando hacemos una foto, de que podamos tener conversaciones con ChatGPT o de que podamos tener coches autónomos. De manera que cada vez más algoritmos de inteligencia artificial se están utilizando para tomar decisiones de gran importancia en la vida de las personas. Por ejemplo, decisiones relativas a diagnósticos médicos, a tratamientos, a sentencias judiciales, a procesos de admisión en universidades, a concesión de créditos. Cada vez más estamos utilizando algoritmos de inteligencia artificial para tomar esas decisiones y quizás la pregunta es ¿por qué? Y la respuesta es pues porque las decisiones humanas sabemos que no son perfectas. Los humanos somos susceptibles a la corrupción, tenemos amigos y enemigos, tenemos sesgos cognitivos, tenemos hambre, tenemos sueño, tenemos un mal día, nos cansamos. Todos estos factores hacen que nuestras decisiones no sean las óptimas. Al mismo tiempo, si los datos representan la realidad, son una representación digital de la realidad, y si entrenamos algoritmos a partir de esos datos, dado que los algoritmos no tienen ni amigos ni enemigos, ni se cansan, ni tienen hambre, ni tienen sueño, quizás si nos apoyamos en algoritmos podríamos tener decisiones más justas. Quizás si yo entreno un sistema con todas las radiografías jamás hechas que, por ejemplo, que tengan cáncer y que no tengan cáncer de pulmón, pues podría quizás conseguir un sistema que detecte el cáncer de pulmón mejor, ¿no?, que el mejor de los humanos. Esa es la idea. Y por este motivo, por esta penetración de la inteligencia artificial en ámbitos de gran impacto en la vida de cada uno de nosotros, la inteligencia artificial ha dejado de ser una disciplina estrictamente tecnológica y se ha convertido en un tema político. Y por eso hay más de una cincuentena de países del mundo que han desarrollado sus estrategias de inteligencia artificial, entendiendo que es una disciplina de gran valor estratégico en la sociedad. Y en este contexto, enlazando con el tema de la hegemonía de Europa, lo que nos encontramos es que Europa se ha quedado atrás en inteligencia artificial. Si miramos el liderazgo en el mundo, tanto en investigación como en innovación, como en despliegue y uso de la inteligencia artificial, nos encontramos con una situación de polarización tanto geográfica como institucional. Desde un punto de vista geográfico hay dos grandes líderes, por una parte Norteamérica, y por otra parte Asia, liderado por China. De hecho, China, en su estrategia 2030, tiene como objetivo convertirse en la potencia número 1 del mundo. Y sabe que solamente si lidera en inteligencia artificial podrá ser la potencia número 1 del mundo. Y China tiene las inversiones más ambiciosas en inteligencia artificial desde hace años ya a nivel global. Tenemos geográficamente este liderazgo. Y luego tenemos también una situación peculiar, que es una situación de polarización institucional. Tanto la investigación como la innovación y obviamente el despliegue y el uso de la inteligencia artificial en el mundo están liderados por un oligopolio de empresas tecnológicas, tanto norteamericanas como sus vertientes asiáticas. De manera que Europa es irrelevante
hoy en día en la inteligencia artificial, en una disciplina que he estado durante 15 minutos explicando lo estratégica que es, ¿no? Y la importancia que tiene en el contexto mundial. Europa reconoce esta debilidad y por eso hay programas ambiciosos de inversión en tanto investigación como innovación y fomento, ¿no? en el uso de la inteligencia artificial a nivel social para reforzar la soberanía tecnológica europea en una disciplina tan importante. En este contexto, los propios investigadores e investigadoras europeos, expertos y expertas en inteligencia artificial, preocupados por la fuga de talento europeo a Norteamérica o a Asia, decidimos movilizarnos y creamos en 2019 ELIS, que significa The European Laboratory for Learning and Intelligence Systems, y que es una asociación sin ánimo de lucro con base en Alemania, que tiene como objetivo atraer, retener y también educar la próxima generación de talento investigador excelente en inteligencia artificial en Europa para contribuir a que Europa lidere, ¿no? en la inteligencia artificial. ELIS Europa ha lanzado distintas acciones para cumplir esta misión y una de ellas es la creación de unidades ELIS, donde una unidad ELIS es un equipo excelente de investigación que supera unos niveles de excelencia científica y que se compromete a cumplir con la misión y la visión de ELIS. Es decir, se compromete a crear un entorno de trabajo que sea lo suficientemente atractivo como para atraer a las mejores mentes del mundo para que vengan aquí a Europa a investigar en inteligencia artificial. Con el apoyo de la Generalitat Valenciana y, de hecho, también con el apoyo, entre otros, de la Fundación Balearia, inicialmente con el impulso y el apoyo de la Generalitat Valenciana, hicimos una propuesta a ELIS Europa para crear una unidad de ELIS en Alicante. Esta propuesta fue evaluada positivamente por ELIS Europa y entonces tenemos en la Comunidad Valenciana una unidad de ELIS que se llama el Instituto de Inteligencia Artificial Centrada en la Humanidad, que ha sido creada desde cero como una fundación de investigación y que es especial dentro de la red ELIS europea porque tiene una temática clara, que es investigación en inteligencia artificial ética, responsable y para el bien social, que es algo de lo que supongo que hablaremos ahora. Ahora sí, sí. Precisamente a partir de aquí yo creo, ahora abrimos un debate, digamos, entre nosotros. Quería unir un poco las dos introducciones que parecen muy distintas, pero tienen sus puntos de conexión. Primero porque es verdad, como bien explicas, que la inteligencia artificial ya nos está cambiando la sociedad, que estamos en un régimen de la información, ¿no? Como dice Byung-Chul Han, pero al final es un régimen que necesita calidad y confianza en los datos y en la información, y no la tenemos todavía, ¿no? Un poco, hablamos durante mucho tiempo de cómo el proceso de digitalización nos había llevado a una desintermediación en la que aquellos prescriptores tradicionales que tenían el monopolio de contarnos la realidad, desde los medios, la academia, incluso los partidos políticos, los sindicatos, entraban en crisis porque ya nadie tenía esta intermediación reconocida, pero no es verdad, estamos en un mundo intermediado por algoritmos, ¿no? Ellos son los que deciden cómo se organizan, ¿no? Y Cathy O'Neil dice que son armas de destrucción matemática, en el sentido que necesitamos todavía, ¿no? Esta seguridad en la calidad de los algoritmos que están cambiando nuestro mundo. Y eso me lleva a hablar, y tú ya apuntabas de esta polarización, ¿no? Cómo nos hemos encontrado en unas sociedades donde esta incertidumbre sobre la calidad de la información que recibimos, cómo esta esfera pública digitalizada, donde nuestro pensamiento se conforma a partir de aquello que recibimos a partir de las redes sociales, cada vez estamos en mundos más sesgados, y eso influye en cómo nos vemos los unos a los otros, influye también en la calidad democrática, influye en la calidad de los procesos electorales, ¿no? Que antes mencionaba que vamos a tener algunos muy importantes el año que viene. Ya lo vimos en las últimas elecciones en Estados Unidos, cómo puede eso aumentar todavía más este proceso de polarización en 2024. Por tanto,
cómo esta crisis también de la democracia liberal impacta en esta distancia, en estas brechas norte-sur, a partir de estas propias contradicciones que demuestra el norte, ¿no? O las sociedades democráticas en general, y que se han convertido, digamos, en una oferta más, pero no en aquella a la que se les había dicho a aquellos otros países que era donde tenían que llegar. Pankaj, ¿quieres retomar tú y después Nuria? Sure. I'm not, she's asking if you want to answer or if you want me to answer. Sí, me gustaría preguntarte, ¿cuáles crees que son las verdaderas amenazas a la democracia en Europa y, bueno, más en general en todo el mundo, debido a este aumento en la digitalización, pero también el mayor énfasis de la inteligencia artificial? Porque estamos viendo ya el impacto que tiene en la forma en la que viaja la información y que utilizan tantas personas por el mundo, la cantidad de desinformación, fake news, bulos. Porque esto es una amenaza que está creciendo cada vez más, prácticamente cada día, y aún así no le prestamos la suficiente atención, excepto cuando se produce una gran crisis como la que tenemos actualmente. Simplemente quería conocer tus pensamientos sobre ello. He explicado un poco por qué utilizaríamos algoritmos, ¿no? Y he dicho, bueno, pues porque obviamente los humanos no somos perfectos, pero evidentemente los algoritmos tampoco son perfectos y además, evidentemente, como cualquier elemento tecnológico, dependiendo del uso que se haga de ellos, pueden servir para el bien, ¿no? O servir para el mal. Y por eso la regulación es tan importante. En el contexto de la formación de la opinión pública y los procesos democráticos, igual que en muchos otros contextos, la tecnología, ampliamente hablando, y específicamente la inteligencia artificial, tiene elementos positivos, ¿no? Y tiene elementos negativos, que son grandes retos, en donde, entre otras cosas, en el IS Alicante no estamos intentando abordar. Elementos positivos. Es obvio que Internet ha permitido la democratización en el acceso a la educación, a la información, al conocimiento, a miles de millones de personas que no tendrían acceso probablemente no de otra manera. Es evidente que las plataformas y las redes sociales han permitido dar voz a personas que probablemente no tendrían voz. Han permitido generar movimientos sociales de la sociedad civil que no podrían haber sido posibles de otra manera. Es evidente que permiten a cualquier persona manifestar preocupaciones o ideas, ¿no? que no tendrían de otro modo. La tecnología también es un elemento para fomentar la transparencia en las acciones, ¿no? de los gobiernos y exigir una mayor accountability, ¿cómo se dice? Una mayor atribución de responsabilidad, ¿no? Etcétera. Entonces, hay obviamente elementos positivos, pero ¿qué pasa? Que hay al menos 3 limitaciones o 3 usos indebidos de las técnicas de inteligencia artificial que impactan directamente en procesos democráticos y procesos de la formación de opinión pública. En primer lugar, el reto de la veracidad. El hecho de que utilizando técnicas de inteligencia artificial generativa, técnicas que permiten generar textos automáticamente, imágenes, vídeos, audios, contenido que al ojo humano, al oído humano, es indistinguible de un contenido veraz, de un contenido que tiene una correspondencia con el mundo real, pero que es contenido 100% inventado, ¿no? Y fabricado sintéticamente. Esta capacidad no la teníamos antes, con el nivel de perfección y de escala que tenemos ahora. Evidentemente, esto lo que permite es difundir a escala masiva, utilizando redes sociales, contenido que no se corresponde con la realidad, en la mayoría de los casos con objetivos de manipulación de la formación de la opinión pública. Esto es un gran reto, el reto de la veracidad. El segundo reto es el reto de la falta de diversidad. Los algoritmos de inteligencia artificial que permean
las redes sociales, pero también, por ejemplo, los buscadores de Internet, los sistemas de recomendación que nos recomiendan noticias, pero también películas, amigos, ¿no? o libros, esos sistemas en general adolecen de una falta de diversidad. ¿Eso qué significa? Significa que tienden a encasillarnos en ciertos estereotipos de gustos y nos recomiendan contenido afín a esos gustos. Es decir, si yo veo películas siempre de terror, pues ahora ya solo me recomiendan películas de terror. Si yo consumo noticias de una cierta ideología, ya solamente veo recomendaciones de contenido no de esa ideología. Esto da lugar a lo que se conoce como filtros burbuja y cámaras de resonancia. El hecho de que estos algoritmos no nos expongan a ideas, a contenidos distintos a nuestros propios prejuicios y a nuestra propia ideología y que refuercen constantemente, ¿no?, esa ideología. De manera que se atribuye el aumento de la polarización de la sociedad en parte a esta falta de diversidad de los algoritmos. Entonces tenemos el reto de la falta de veracidad y tenemos el reto de la falta de diversidad. Y el tercer reto que tenemos es el reto de la manipulación subliminal de nuestro comportamiento utilizando técnicas de inteligencia artificial. El aprovechar el conocimiento que se puede inferir sobre cada uno de nosotros a partir de nuestros patrones de uso de las redes sociales o de los sistemas los servicios digitales para personalizar el contenido que se nos muestra de manera que tenga la máxima probabilidad de influenciarnos con unos ciertos fines, que pueden ser fines comerciales, influenciarnos a comprar algo, pero que pueden ser fines políticos, influenciarnos a creer algo, ¿no? En ese punto, si me dejas, querría preguntarle a Pankaj, porque si tenemos un ejemplo claro de cómo funciona este proceso de polarización o de creación de un estado de opinión, fue el Brexit, ¿no? Hablando de esta crisis de Europa y de un país donde él reside y por tanto conoce bien, y él ha hablado claramente del Brexit. ¿Hasta qué punto este proceso de creación de un estado de opinión que se acelera con Internet, pero que era previo ya en el Reino Unido respecto a la Unión Europea, acaba determinando la participación política en el referéndum, pero hasta qué punto estas sociedades polarizadas acaban respondiendo políticamente a unos ciertos miedos que no son reales, ¿no?, que son muchas veces infundidos, y cómo eso, por ejemplo, afecta no solo la relación del Reino Unido con Europa, ya que estamos hablando de eso, sino su propia visión del mundo, ¿no? Porque al final eso, el Brexit fue un claro ejemplo también de nostalgia por un imperio pasado, ¿no?, por una relación del Reino Unido o de Gran Bretaña con el mundo que ya no existe. Hasta qué punto esta nostalgia por el pasado también está alimentada precisamente por esta nueva realidad. Pues en realidad el Brexit es un ejemplo clásico de una manipulación claramente exitosa de la opinión a través de estos nuevos medios digitales. La difusión de verdaderas mentiras por ejemplo, diciendo que Gran Bretaña ha dado miles de millones de euros a Europa, que hay millones de turcos que van a invadir nuestros estados, este tipo de cosas. Mentiras transparentes que se han ido retransmitiendo, no solamente a través de los nuevos medios de comunicación, sino también de los tradicionales, de ideología de derechas. Por ejemplo, la prensa del Reino Unido está claramente posicionada en la ideología de derechas e incluso de la extrema derecha. Por tanto, estas nuevas formas de manipulación mediática ayudan a crear una narrativa
unos argumentos que han convencido a una amplia mayoría de la población para votar contra sus propios intereses, en contra de sus intereses. Y creo que esto ha sido un ejemplo espectacular de suicidio político y geopolítico. Lo estamos viendo 7 años después del Brexit, que todavía estamos lidiando con las consecuencias tan dañinas que ha tenido esa decisión sobre la base de premisas falsas, y realmente es que no hay forma de evitar esas consecuencias de cara al futuro. Así que creo que uno no puede pensar en un ejemplo más claro y mejor de sociedad, cultura y de política que se haya visto tan minada por estas nuevas formas de manipulación digital y de propaganda. Esto no ha sido una propaganda contra otro país, por ejemplo, en un conflicto, en el conflicto en Ucrania o Palestina, donde puede haber una propaganda que se dirige en contra del enemigo, y esto es la propaganda, digamos, tradicional, la propaganda clásica. Pero esto ha sido una propaganda que ha tenido el objetivo de hundir toda una serie de figuras políticas, movimientos dentro del propio país. Así que se ha ido deslegitimando a todas esas personas que decían que la Unión Europea es beneficiosa para el Reino Unido y que podemos resolver los problemas que pueda haber con ellos. Y estas son personas que piensan que Gran Bretaña va a ser una especie de esclavo de Europa. Es una retórica de guerra prácticamente que ha ayudado a destruir a los oponentes políticos y que ha creado un espacio en el que únicamente se puede escuchar a una de las partes. Y ahí, por supuesto, entran los algoritmos y es muy difícil, como se puede ver ahora en Gran Bretaña, escapar de esta tendencia, porque una vez se ha creado una opinión y se ha manipulado en tal medida, es difícil incluso admitir que cometimos un enorme error. En otros lugares está claro que ese error ha dañado muchísimo los intereses políticos y económicos de Gran Bretaña, pero no se puede admitir en público. No hay ni un solo político que pueda decir esto en público, porque entonces todo se le va a volver en contra y la carrera de ese político se va a ver cortada inmediatamente. Y este es un ejemplo clarísimo de la victoria de la falsedad y de la propaganda. Por complementar lo que se ha dicho, yo creo que la tecnología actúa como un amplificador de retos estructurales o situaciones no deseadas estructurales, ¿no?, que subyacen en la sociedad. En muchos casos tenemos situaciones donde hay una polarización en la acumulación de la riqueza, donde hay una cada vez más hay una clase media pobre, ¿no?, en muchos países, y esta desigualdad económica, desigualdad en acceso a oportunidades, lo que suscita muchas veces es una falta de confianza en las instituciones y en los mecanismos tradicionales, porque se piensan que al final van a favorecer siempre a los privilegiados, no y a los más ricos. Si eso lo combinamos con la emergencia de movimientos populistas que apelan a unas políticas antisistema, ¿no?, de destrucción de ese sistema que ha sido la causa de esa desigualdad, con unos sentimientos nacionalistas exacerbados, apoyándose y beneficiándose de la amplificación que produce la tecnología en la difusión de campañas de misinformación y de desinformación, ¿no?, y de manipulación, pues ese cóctel, ¿no?, de ingredientes, yo creo que es lo que hace que situaciones que parecían probablemente totalmente inverosímiles hace 20 años, como que el Reino Unido abandonase la Unión Europea, ¿no?, sucedieron, ¿no?, con el Brexit. Entonces también es importante entender a nivel social cuál es el caldo de cultivo que hay,
que favorece que este tipo de fenómenos sucedan, ¿no? Porque no es evidentemente exclusivamente un problema tecnológico, hay un sustrato social, ¿no?, que es favorable a que este tipo de campañas y este tipo de movimientos sean bien recibidos por la sociedad, ¿no? Una sociedad que está demandando un cambio y que no se siente a lo mejor representada por las instituciones del momento. Totalmente de acuerdo. De hecho, yo siempre digo que la desinformación no se esparce sobre el vacío, ¿no?, sino que lo que hace es detectar las vulnerabilidades ya existentes, y por eso soy crítica con las medidas que se toman de control del contenido desinformativo, porque si no solucionas los problemas, las crisis que ya tienes en la sociedad, entonces no vale para nada aplicar la censura sobre ciertos contenidos. Quería hablar también precisamente desde esta posición o de análisis de esta ruptura que supuso el Brexit así a nivel más general y de esta relectura que suponía también, ¿no?, del papel de Gran Bretaña en el mundo, aprovechar que te tengo aquí, Pankaj, para preguntarte qué piensas tú de este concepto que se utiliza para intentar interpretar todos estos movimientos que hay, sobre todo en el continente africano, en el Sahel en estos últimos años, que hablan de una segunda descolonización. Yo te admito que soy crítica con el concepto, pero me interesaría saber qué piensas tú, porque al final lo que denota es que estamos en un mundo de cambios, ¿no?, en un mundo donde los países intentan resituarse en general ante esta nueva configuración de poderes, intentamos explicar el porqué, pero hay muchos fenómenos que coinciden a la vez en procesos como los golpes de Estado que hemos visto en el Sahel en estos últimos años. Pues yo creo que hay un aspecto en cuanto a los cambios que se producen en el mundo a día de hoy, que es la mayor o la creciente preeminencia de países que fueron colonizados o que fueron dominados por potencias occidentales. Este es un proceso que lleva unos 100 años en marcha, prácticamente, y creo que ese proceso es fácil de entender. Hay mucho poder occidental que provenía de su posesión y explotación de otras partes del mundo, de otros territorios y de recursos. Una vez los imperios europeos empezaron a reducirse a partir de mitad del siglo XX, quedó patente que países como China, una vez se liberaron de esta dominación, empezaron a tener más poder e importancia, muy simplemente porque tienen una gran población y podían crear buenas bases de plantas de fabricación, podían invertir en inteligencia artificial, es que están haciendo todo eso ya, y esto iba a ser una gran potencia, no hay duda de ello. Pero aquellos que se vieron liberados de esa prisión del imperialismo europeo, de repente tenían acceso a sus propios recursos, a su propio territorio, eran soberanos en su propio territorio y se hacen cada vez más asertivos y demandan sus derechos por sí mismos. Esto es la lógica de la historia moderna de estos últimos 100 años, de este último siglo, y es irreversible. Porque, como he dicho antes, esta potencia se basaba en el imperialismo y una vez terminaba, lógicamente, no tiene más remedio que reducirse su poder, el poder de Europa y el poder de Occidente. Puede ser inteligencia artificial, puede ser energías verdes. Hay otros países que están dispuestos a tomar y asumir estas iniciativas y avanzar de esta manera. La cuestión aquí, clave, y esto creo que ocurre en la mayoría de países, ¿en qué medida los países occidentales o las potencias occidentales entienden este proceso de un declive inevitable e irremediable, y en qué medida van a intentar detener este proceso artificialmente a través de
estrategias como contener a China o sancionar a China o imponer prohibiciones a las exportaciones de microchips a China, o simplemente quizá deben entender que esta es la forma en la que está cambiando el mundo y que debemos adaptarnos y acomodar estas potencias y generar más libertad y soberanía y darles una mayor dignidad. Simplemente los habrá que se retengan en sus privilegios, se van a aferrar al poder que tienen. Pero da la sensación de que esta decisión y esta política es la que tiene o la que ha asumido Estados Unidos. Y creo que es muy negativa y es errónea. Pero yo, miro un escenario bastante penoso. Si hay un gobierno en Estados Unidos y también en cuanto a la opinión pública en Europa, los líderes en Europa, que acuerden que deben dejar parte de su poder y privilegios y lo comparten con esas personas a las que han estado dominando tanto tiempo, si eso es una oportunidad, entonces sí, podemos pensar en un mundo menos violento y menos anárquico. Esa sería la posibilidad, pero yo realmente no veo esta segunda posibilidad tan obvia y esto me preocupa enormemente por este tipo de acontecimientos que tú has descrito en África, porque son un gran indicativo de que hay demasiadas sociedades que se han visto dañadas enormemente, primero por décadas y décadas de explotación imperialista y neoimperialista, y después por estas guerras contra el terrorismo que acaban destrozando las estructuras democráticas que hay en el poder y que acaban en manos de un tirano porque estaban en manos de los americanos. Si vemos la situación de África, por ejemplo, estamos viendo países que siguen luchando con estas consecuencias tan calamitosas que han tenido las decisiones políticas perseguidas por las naciones occidentales durante un periodo muy largo de tiempo. La verdad es que creo que no estamos tratando de resolver estas inestabilidades básicas, ni las estamos reconociendo, independientemente de dónde sucedan o por qué necesitamos actuar. Y me parece que es una cuestión realmente frustrante que haya tan poca conciencia de la situación tan delicada en la que nos encontramos ahora mismo en el mundo, en este tablero internacional. ¿Por qué hay tan pocas personas? ¿Por qué hay tantas personas, más bien, dice el ponente, que estén pues tan frustrados, ¿no? Y no me refiero pues a la situación de Rusia u otros conflictos. Esta sensación pues también llega a la población china, a gran parte de la población en India, países con gran poder regional. Lo que se les ofrece por parte de sus líderes es una ideología contra los países occidentales, básicamente. Y realmente son políticas, digamos, que simplemente hacen es distraer la atención, porque no van... Porque si tenemos las emergencias climáticas, inteligencia artificial, necesitamos trabajar juntos a nivel global con todos estos países. Y ahora mismo el grado de polarización es extremo en este momento y podemos verlo ahora mismo con el conflicto en Palestina. Esto va de mal en peor. Muchísimas gracias. Ahora el debate a la audiencia, las preguntas que tengamos desde el público. Voy a hacer una primera ronda donde podemos coger más de una. Sí, aquí delante, segunda fila. Creo que ara ve el micro, ¿no?
Aquí a la segona fila i a la primera. Molt bé. Muchas gracias a los dos. Me ha encantado la conferencia. Y quisiera, porque me ha quedado claro el diagnóstico, y creo que desde hace muchos años diagnosticamos muy bien de que la polarización lo que nos va, pero Hillary Clinton ya hablaba muy bien y Trump ganó. Estamos huyendo en Europa. Ay, Francia, bueno, ha ganado, ¿no? Milei aún no ha entrado, a ver qué pasa. Como saliendo antes de entrar las extremas derechas. Hitler ganó unas elecciones, entró en el poder, las extremas derechas bombardean desde dentro. Parece que estemos huyendo, pero no damos la clave de qué hacer contra esa tendencia que nos está llegando de polarización, de cómo combatir. Tengo amigos que hablan de cualquier reunión, entonces por mucho que aportes argumentos, inteligencia, lo que tú crees, están en la visceralidad y no hay manera de hablar con ellos. Entonces mi pregunta sería, ¿qué hacer en el mundo y qué hacer en lo micro, ¿no? Con esas personas que ya tienen su voto decidido desde la visceralidad? Molt bé. A primera fila havia també una pregunta. Hola, buenos días. Ah, vale. Sí, sí. Hola, bueno. Hola, buenos días. Bueno, felicidades por ese Festival de las Humanidades que son necesarias. Yo, referente a esto, quiero expresar un poco mi pesar porque son reflexiones muy interesantes, son reflexiones fundamentales, pero que desgraciadamente no están calando en la sociedad. Es decir, la primera de las cosas es cómo hacer que ese lenguaje cale en la sociedad. Porque estoy un poquito cansada de que los políticos no hagan su trabajo. Es decir, estén adoptados ideas populistas para tener unas elecciones a corto plazo. Los periodistas tampoco hagan su trabajo porque están en bucle repitiendo noticias sensacionalistas que nos impactan mucho, pero que pasamos de una noticia inadmisible, lo que está pasando es inadmisible, hacia la próxima inadmisible. Entonces, estamos teniendo la sensación de que nadie estamos haciendo nuestro trabajo correctamente. Y entonces parece que es una huida hacia adelante constante en vez de pararnos y empezar a todos trabajar en lo que tenemos que trabajar. Es decir, la utilización de las ideologías que ayer estaban hablando, de las ideologías en contra de nosotros mismos y sobre todo parece una necesidad de querer destrozarlo todo para ver qué es lo que va a pasar más adelante. Esa es la sensación que tengo. Con respecto a la colonización, las ideas que estaba expresando, es decir, esa descolonización de segundo nivel, a mí me da la sensación de que durante 20 años Europa, y sigue sin mirarlo, ha estado obviando el hecho de que otros países han estado utilizando los medios sociales para minar la imagen de Europa. Es decir, no estoy de acuerdo con el tema de decadencia de Europa. El problema que hay es que otra vez, no hemos hecho nuestro trabajo. Es decir, hemos permitido de que se minara esa visión de Europa en el tercer mundo, bueno, en el sur, en el sur global. Es decir, permitir que se tenga esa visión en contra de esa Europa malvada colonialista que ha estado explotando, etcétera, ¿de acuerdo? Que está utilizando, porque definitivamente esos países necesitan de otros países para ayudarlos porque se encuentran en unas situaciones económicas que no son autónomos. Entonces, ¿dónde se dirigen? Hacia China y Rusia. Es decir, a mí me llama mucho la atención de que sí, estamos en contra de
de ese pasado europeo colonialista, ¿de acuerdo? Hasta se está hablando en Latinoamérica de ese pasado colonialista. Nosotros también tuvimos, lo que le digo a mi hijo muchas veces, tuvimos un pasado colonialista, es decir, la Roma antigua, que ahora reivindicamos con todo lo que nos ha aportado. Y en África, los ingleses, los británicos también han aportado su tecnología, no solo ha sido robo, porque los trenes, toda la línea de trenes que tienen, también. No estoy justificándolo, lo que estoy comentando es que me da la sensación de que estamos perdiendo el enfoque de las cosas. Siempre nos orienta hacia donde no tenemos que estar mirando. ¿Para qué? Para ocultar otros elementos. Entonces, a mí me da la sensación de que con respecto al tema africano es más bien desviamos la atención hacia un lado para intereses de terceros países que se están implantando con su pequeño libro del perfecto dictador y cada país va cayendo uno tras el otro en dictaduras. Pero yo no quería hablar de esto, quería comentar un poquito, era mi reflexión del momento, porque parece que estamos con un tsunami de ecología, esos países, esa respuesta pésima que tiene Occidente con respecto a Gaza, que nos va a costar extremadamente caro, porque va a ser extremadamente caro, pero el tema es, perdona, quería que nos comentara también un poco sobre la ley europea. El Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial. Sí, para que nos comentara. Pues nada, era simplemente esa reflexión. Perdone por la longitud. Sí, buenos días. A mí también me ha gustado muchísimo escucharos. La pregunta concreta que le quería hacer a Misra es que, compartiendo con él que a raíz de la crisis de Gaza ha aparecido con muchísima fuerza esto que se ha llamado en llamar la doble moral por parte de buena parte de los dirigentes occidentales, y te agradezco que hayas dicho que España se ha salido de esa posición, porque es así como otros países han mantenido una posición mucho más equilibrada y mucho más sensible a las demandas del pueblo palestino. Pero sí te quería preguntar que analistas internacionales estos días han escrito que el juego de alianzas que se creó en el sur global a raíz de la crisis de Ucrania no es el mismo que el que se ha creado a raíz de la crisis de Gaza. Y el ejemplo que ponen precisamente es el de India, porque Rajendra Modi se ha desvinculado, es decir, se ha posicionado, por lo que he leído, en una posición bastante cercana a Israel, ofreciendo su apoyo, su ayuda, su colaboración, sus respetos, etcétera. Y el subtexto que está detrás es que le preocupa mucho más el terrorismo islamista, que India ha sufrido en sus propias carnes durante muchas veces y sigue siendo un problema muy importante para su país. Y en ese sentido, India ha movido su posición más hacia un contexto, diríamos, más permisivo, favorable con Israel. En ese sentido, la imagen no es de que hay un sur global, diríamos, férreo, unido en torno a una posición sobre el dilema Israel-Gaza en este momento. Gracias. Muchísimas gracias por este comentario. Me gustaría hacer una observación y corregir un poco el comentario, porque durante el primero o segundo día de la crisis actual, la que vivimos ahora en Israel y Palestina, Galil Muti personalmente sí habló a favor de Israel, porque es amigo de Netanyahu, y esto está bien, porque había que condenar el acto terrorista de Hamas. Pero bueno, luego se sucedió un silencio durante 5 o 6 jornadas, luego se celebró una conferencia de prensa en Delhi, el ministro de Asuntos Exteriores, y dijeron: no, hemos cambiado nuestra posición. Apoyo completo para los palestinos, y había una serie de motivos que explicaban esto. Uno es que India depende de los envíos de dinero de los países árabes y tiene una gran dependencia. Así que
Básicamente todo esto proviene de estos países del Golfo. Esto no se puede cambiar por Israel, ¿no? Básicamente casi todos los países del sur global habían decidido que iban a oponerse a este castigo que iba a infligir Israel sobre Gaza. Así que India podría ser uno de los líderes del sur global, pero está en una posición difícil porque se están produciendo también prohibiciones a las exportaciones y puede tener un impacto. Pero China y Brasil inmediatamente se posicionaron condenando a Israel. China no mencionó ni a Hamás, no condenó los ataques, porque se dio cuenta de que la guerra propagandística en el sur global no iba a ganarse hablando de los actos barbáricos de Hamás, sino más bien a través de estas promesas de la autodeterminación palestina, que fundamentalmente es la causa que en el centro de este problema. Así que, es decir, China se vio obligada a cambiar su posición, a pesar de la amistad de Modi y Netanyahu, y por tanto las ideologías de extrema derecha pues pueden estar muy alineadas, ¿no?, armonizadas. Pero esto demuestra el consenso, ¿no?, en el sur global. En Ucrania, pues básicamente no hay mucha conciencia en el sur global. La gente no sabe lo que está ocurriendo, pero Israel y Palestina, el nivel de concienciación, de información, creo que es muy alto, y creo que son dos situaciones muy distintas y actitudes también distintas. También hay una sensación que el gobierno actual de los Estados Unidos pues ha iniciado una ruta muy peligrosa. Tiene una quiebra quiebra intelectual, por llamarlo así, ¿no? La senilidad de Biden, se habla de esto, ¿no? Y esto lo hemos visto en algunos comentarios. Es decir, la región ha estado... No sé, estamos hablando de gente que no tiene educación, digamos, formación histórica. El secretario de Estado, pues hablando con muchísima ignorancia de cosas, de barbaridades de la Unión Soviética. Es decir, fundamentalmente es gente que en la administración de los Estados Unidos que se creen muchas veces teorías de la conspiración, que promueven muchas veces noticias falsas. Así que existe la inquietud de que la administración estadounidense ahora mismo no sabe muy bien lo que hace por pura ignorancia. Parece que es muy poderosa. Sí, Biden dijo, somos la nación indispensable, pero esto es simplemente una locura, ¿no? No es así. Y algunos países del sur global, entre ellos la India y China, esperan que, si nos acercamos mucho a esta administración de Biden, que puede ser que se salga el año que viene, pues tal vez no vamos a ganar mucho si nos acercamos a esto. Así que hay muchas estrategias ahora mismo en juego en toda esta situación. Las otras preguntas. A ver, también me gustaría quizás transmitir un poco más de optimismo, porque noto un cierto desencanto en la sala, y creo que es importante tener una visión optimista realista, ¿no?, del presente y del futuro. Al final, si miramos cualquier índice de calidad de vida o de calidad democrática a nivel global del mundo, los países europeos son los mejor posicionados a nivel de impacto medioambiental, sostenibilidad, etcétera. Yo creo que el modelo europeo social, los valores europeos, la sociedad europea son ahora mismo los líderes en el mundo a nivel de estructura social, y es algo que tenemos que poner en valor, ¿no? Con respecto a algunos de los retos que se han mencionado,
Las soluciones son soluciones obviamente multidisciplinares y desde diferentes perspectivas. Hay soluciones técnicas para el reto de la polarización o de la desinformación, etcétera. Los mismos algoritmos de inteligencia artificial que contribuyen a la polarización pueden no contribuir a la misma. Hay un área entera dentro de la inteligencia artificial que es la de la diversificación en los algoritmos. Se pueden utilizar y se están utilizando técnicas de inteligencia artificial para automáticamente determinar contenido veraz de contenido no veraz. Se pueden utilizar ciertas marcas de agua o otro tipo de certificados digitales en contenido veraz para que los usuarios podamos saber que es algo que se corresponde con la realidad, etcétera, ¿no? Entonces, hay soluciones técnicas. Hay soluciones de gobernanza y entre ellas está la regulación y la legislación. En Europa, más allá del Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, hay otros 2 reglamentos que se aprobaron a finales del 22 y que quizás no han recibido tanta visibilidad, pero que son muy importantes, que es la regulación sobre los mercados digitales y la regulación sobre los servicios digitales. Hay 20 redes sociales, incluyendo Instagram, TikTok, Facebook, bueno, también Wikipedia, pero en fin, las grandes redes sociales que están hoy en día reguladas en Europa, en el Digital Services Act. Y este reglamento europeo exige una mayor transparencia, exige una claridad con respecto a los algoritmos de moderación de contenido, de cómo funcionan o no, exige que las personas puedan tener la opción de solicitar el por qué un cierto contenido que intentan compartir ha sido censurado o no ha sido censurado, exigen garantías de no discriminación. Es decir, hay una serie de regulaciones que ya están en funcionamiento para las plataformas digitales. Como me imagino que sabrán, en paralelo, desde abril del 21, Europa ha estado trabajando en una regulación europea de la inteligencia artificial, que se conoce como el AI Act. Esta regulación está en la última fase de tramitación legislativa con el objetivo de que sea finalmente aprobada antes de que termine el 23, coincidiendo con la presidencia española del Consejo Europeo, para entrar en vigor a finales del 25 probablemente. La regulación europea de inteligencia artificial está basada en una estimación del riesgo de los sistemas de inteligencia artificial y en función del riesgo están sometidos a mayor o menor regulación, desde estar prohibidos. Por ejemplo, los sistemas de reconocimiento de caras para vigilancia masiva de la sociedad estarían prohibidos, a no ser que lo cambien en la última revisión. Los sistemas de lo que se conoce como un crédito social estarían prohibidos, es decir, asignar a cada persona un score de cómo de buen ciudadano o ciudadana eres para luego tener acceso a ciertos servicios, eso estaría prohibido. Sistemas de manipulación subliminal del comportamiento humano estarían prohibidos. Ahí creo que es difícil determinar la línea de dónde empieza la persuasión, ¿no? O dónde termina la persuasión y dónde empieza la manipulación, pero en principio estarían prohibidos. Y luego hay casos de uso que se consideran de alto riesgo y, por tanto, bastante regulados, por ejemplo, en transporte, en educación, en medicina, en ámbitos de importancia en la vida de las personas. Esta regulación no es la única en el mundo. China ha aprobado varias regulaciones ya también de inteligencia artificial, incluyendo para la inteligencia artificial generativa. Estados Unidos está trabajando en su regulación, el Reino Unido está trabajando en su regulación y hay muchos países del mundo que están mirando muy atentamente a lo que va a pasar en Europa porque es una de las regulaciones junto con China, ¿no?, que están más avanzadas. Ese es otro pilar de actuación. El tercer pilar de actuación es la educación. Creo que es fundamental que como sociedad nos eduquemos sobre estos temas, ¿no?, que aprendamos. Yo el principal motivo por el que he venido aquí es precisamente para intentar contribuir, ¿no?, a la divulgación y a la educación. Es el arma más poderosa que tenemos como sociedad para protegernos contra la manipulación. No hay sociedad más fácilmente manipulable que una sociedad que es ignorante. Y por eso la educación, ¿no?, es tan importante y yo creo que hay podemos todos, ¿no?, aportar nuestro granito de arena. Y también creo que es importante el papel que podemos jugar en la sociedad civil. Yo creo mucho en la capacidad que tenemos como sociedad civil para decidir colectivamente el tipo de futuro que queremos, el tipo de desarrollo tecnológico que queremos, evidentemente el tipo de representantes políticos que queremos porque vivimos en democracias, ¿no? Y quizás ahí también como sociedad civil estamos fallando. He comentado ELIS Europa. ELIS Europa es un movimiento de la sociedad civil, de los científicos y científicas europeos, que decidimos movilizar
movilizarnos preocupados por la fuga de talento investigador europeo afuera de Europa en inteligencia artificial y dijimos, pues vamos a hacer algo nosotros y nosotras mismos, ¿no? Y ahora ELIS Europa se ha convertido en una voz muy potente y de muchísimo peso con las instituciones europeas y en una voz muy solvente de la visión europea en la inteligencia artificial y surgió de bottom-up, ¿no? de la propia sociedad civil. Otro ejemplo, yo creo, muy bonito de la sociedad civil está aquí en la Comunidad Valenciana durante la pandemia. Yo tuve la oportunidad de liderar un equipo de más de una veintena de investigadores e investigadoras de toda la Comunidad Valenciana y trabajamos muy cercanamente con Presidencia de la Generalitat para ayudar a que la toma de decisiones durante la pandemia estuviese basada en los datos y en la evidencia científica. Y dentro de ese proyecto lanzamos una gran encuesta ciudadana, entonces hubo una grandísima participación de la sociedad, sobre todo, bueno, era no solamente a nivel Comunidad Valenciana, pero mucha de la Comunidad Valenciana, donde cada semana los ciudadanos y las ciudadanas iban contestándonos a la encuesta y era una herramienta muy valiosa para entender el impacto que la pandemia estaba teniendo en nuestras vidas, ¿no? Y yo creo que es un ejemplo bonito de colaboración de la sociedad ampliamente entendida, la academia, ¿no? y los investigadores con una administración pública para conjuntamente, ¿no? intentar abordar un reto muy grande, ¿no? como era la pandemia en su día. Y yo creo que sería bonito que hubiese más ejemplos, ¿no? de iniciativas como esta. Nos quedan solo un par de minutos. Había visto otra mano que no sé si tiene una pregunta. Si es corta, ha de ser una pregunta muy corta. Sí, gracias. Hola, muchas gracias por vuestra presentación, ha sido excelente. La única pregunta que yo quería hacer es que he escuchado la palabreja esta de conciencia, entonces me gustaría saber conciencia de qué y para ir hacia dónde. Es una pregunta muy difusa, pero claro, estamos hablando de las posibilidades que tenemos en el futuro de la inteligencia artificial, también estamos hablando de que Europa es la líder en muchas cosas, sobre todo a nivel social, a nivel de... Y parece ser que no funcionan mucho las cosas, ¿no? Parece que vamos a ser más felices con todo esto, con la inteligencia artificial, con todo... Y entonces cuando habéis hablado de conciencia, hay que tener más conciencia ¿de qué? Esa es la pregunta, nada más, gracias. Pues, one last minute, if you find the right answer. Un último minuto, no sé si... Bueno, creo que es una pregunta muy pertinente, porque si no podemos distinguir entre el bien y el mal, entre lo que está bien y lo que está mal, entre los hechos, la realidad y la propaganda, si no podemos insistir en los valores de la compasión, de la justicia, ¿para qué nos sirve todo este avance tecnológico? Si simplemente lo que va a hacer es fomentar nuestro sentido de la moralidad. Preferiría pues no tenerlo y volver a los valores morales, no sé, que nos ha enseñado el cristianismo, el budismo, no sé. Estamos hablando aquí al racionalismo secular, ¿no? Hablamos de todo esto que usted menciona de forma muy abstracta, ¿no? Como si estuviéramos progresando a un estado superior de conciencia. Y básicamente tenemos que volver a nuestra capacidad de poder distinguir entre la verdad, la falsedad, lo que está bien y lo que está mal, y se nos está destruyendo esta capacidad, y esto creo definitivamente es una pregunta que debemos seguir preguntándonos. ¿Cuál es el contenido de esta conciencia que estamos desarrollando? El tecnológico ha contribuido a la mejora de la calidad de vida. Vivimos mucho mejor que en ningún otro momento de la historia de la humanidad. Yo creo que eso es indudable, ¿no? Necesitamos inteligencia artificial para abordar los grandes retos del siglo XXI, porque gracias a la inteligencia artificial podremos tener una medicina de precisión, o podremos abordar el reto climático, o podremos tener un transporte eficiente, ¿no? etcétera. Sabemos que la necesitamos, pero también plantea retos, y por eso me gustaría concluir con una frase de Stephen Hawking que a mí me inspiró, aunque no dijo gran cosa. Él dijo: la inteligencia artificial seguramente será lo mejor o lo peor que le pase a la humanidad. Y les invito a todos a que se unan a nuestra causa, que es que sea lo mejor que nos ha pasado. Y es verdad que hemos hablado mucho del poder menguante de Europa, pero precisamente
creo que el modelo o la voluntad, el debate ético sobre la tecnología y la voluntad de regular y poner orden a eso es un referente más allá. O sea que ese sería el final en positivo. También. No, sin duda, sin duda. Sí. El modelo, la visión europea de la inteligencia artificial es lo que se conoce como trustworthy AI, es decir, una inteligencia artificial confiable, que quiere decir una inteligencia artificial que esté siempre alineada con los valores que forman parte de la base del proyecto europeo. Pues ahora sí que pueden aplaudir la frase de Stephen Hawking, pero sobre todo a Pankaj Mishra y a Núria Oliver. Muchas gracias.